Hoy, a las 8:30, cosas que sabemos, el científico Leonardo. Eh, ¿Cuáles son algunas de las eh, intuiciones leonardescas o da vincianas sobre la ciencia de esta mente absolutamente caótica, delirante, desorganizada, pero curiosísima y apasionadísima que fue la mente de Leonardo da Vinci? Y digo esto porque sus libros de notas, si ustedes alguna vez leen los libros de notas de Leonardo da Vinci, yo los recomiendo amplísimamente. Hay ediciones, obviamente no completas, pero que glosan buena parte de los libros de notas que tenemos de Leonardo da Vinci, donde junto a sus grandes ideas ponía la lista de la compra y cuánto le debía a fulanito de tal. O sea, eran verdaderos hojas estas en una punta de todo. Y ve lo delirante que era Leonardo da Vinci. Era una cosa espectacular, era maravilloso. Por ejemplo, tiene todo el diseño, la estructura del libro sobre pintura que iba a escribir, donde le iba a enseñar a sus lectores todo lo que había que saber sobre pintura, sobre composición, sobre color, sobre cómo hacer, cómo obtener los colores y cómo molerlos y cómo mezclarlos con aceite para crear óleos, para cómo barnizar, cómo usar las veladuras, cómo ver la realidad, cómo componer, cómo aprender anatomía. Es una maravilla, está todo el índice completo. Nunca lo escribió. Se distrajo con otra cosa y nunca escribió ese maravilloso libro sobre la pintura que ya tenía perfectamente diseñado. No le dio, ahora sí que como a mí, toda proporción guardada, esto hay que decirlo, a Leonardo da Vinci no le daban la vida, no le dio la vida nunca. Y sin embargo su legado es maravilloso, la capacidad de pensar cosas de todo tipo y de todo nivel, aparte de venderse maravillosamente, porque siempre se vendía como un gran ingeniero que podía hacer unas armas maravillosas, no hizo ni una tampoco, pero se vendía como ingeniero, capaz de hacer fortificaciones, y al final lo que hacía era espectáculos, donde era bueno era haciendo espectáculos movidos por aire y por agua, que enloquecían a los duques y condes y mecenas de la época. Entonces, pero la parte científica es una parte a la que siempre hay que volver de Leonardo porque prefigura lo que pocos años después sobrevendría en la revolución científica.